La aldeíta que ocupó el mundo, unas cuantas chozas de barro y paja agrupadas sobre el monte Palatino, donde el mosquito palúdico se empleaba con tanto empeño que se mantuvo hasta bien pasados 2500 años, hasta nuestro tiempo, con la desecación de los pantanos y meras deducciones. Se fue llenando la historia donde los primeros 4 siglos de su existencia de Roma. Historia de Roma contada para escépticos. Juan Eslava Galán, bienvenido al micrófono de Rosa ¿Qué Pasapágina. tal? Encantado, Rosa. Pues encantada. Parece mentira que un imperio que ocupó tanto espacio, tanto terreno, tanta expansión, partiera de una pequeña aldea. Sí, efectivamente. Ellos mismos se sorprendían, porque es una aldea que empieza a conquistar, no siempre por la fuerza, a veces por la persuasión a las aldeitas de alrededor, acaba ocupando la península itálica, después de la península itálica se expande por el Mediterráneo, se topa con Cartago, que es la gran potencia, la derrota, ocupa el espacio de Cartago y de pronto de la noche a la mañana se ven dominando el mundo conocido. Versiones sobre cómo se creó la ciudad, cómo se fundó la ciudad de Roma hay muchas. Una de ellas, quizá la que más conozcamos, fue el fratricidio que hubo Sí, lo de entre Rómulo Rómulo y y Remo. Remo. Sí. Todo esto está en los primeros siglos de Roma. Roma son 1000 años de historia. Mm. Los primeros siglos de Roma se basan mucho en meras leyendas, ¿no? Pero está bien lo del fratricidio porque en Roma siempre hubo un encono dentro de la sociedad romana. Siempre hubo el conato de guerra civil. Entonces parece que de algún modo se ejemplifica en ese comienzo en que un hermano mata a otro Sí. para fundar Roma. Fuerza, desigualdad y trabajo esclavo eran los pilares fundamentales. Sin duda alguna, bueno, hay que tener en cuenta el esquema de cómo son las cosas en la época, ¿no? La esclavitud ha existido hasta el siglo XIX, como sabemos, Sí. si es que no existe todavía en ciertos lugares. Pero, pero sí, Roma basa su grandeza sobre todo en el trabajo esclavo y en la fuerza. Bueno, entonces no tienen la ética cristiana que tenemos ahora en Occidente, ¿no? El buenismo, etcétera, sino que un pueblo que sea poderoso abusa de los pueblos de alrededor que no son tan poderosos. Sí. Así que, bueno, pues parece que la historia empuja a Roma a ser el más poderoso. No solo de cereal y carne vive el hombre, había necesidad de mujeres, pero no había demasiadas mujeres, explicas en el libro, porque por un lado morían en los partos y por otro lado, bueno, simplemente escaseaban. Había que hacer algo. Sí, llega un momento, y no es solo aplicable a Roma, sino a muchas épocas históricas, en que las familias no quieren mujeres, quieren chicos. La mujer es compleja porque hay que casarla, hay que protegerla, etcétera, ¿no? Hay que dotarla y entonces, pero llega un momento también en la historia de Roma en que debido a las muertes por parto que eran abundantísimas, Sí. mujeres muy jóvenes y también debido a que hay eh, sencillamente que la limitación de los nacimientos consiste en matar a las niñas, claramente, ¿no? Sí. Pues entonces, claro, había cierta escasez de mujeres y en la clase, pues yo cuento ahí esa cosa que nos parece tan horrible, ¿no? Que en la clase dirigente llega un momento en Roma en que se van prestando las esposas cuando necesita un hijo y bueno, y luego la esposa vuelve al mismo marido, en fin, estos cambalaches que no los acabamos de entender ahora, pero bueno, existieron en su momento. Eran, Digamos que eran eran, prácticos. eran gente muy práctica. Es decir, una de las características del romano es que es tremendamente práctico. Eran muy prácticos, sí. Hablas también de Lucrecia, ¿no? Cómo fue violada por Sexto y cómo ella, iba a decir, no desveló nada, como si se tratara de una novela, Sí, cómo sí, sí. ella al final se rinde, se deja hacer, como digo Sí, yo, pero pero sí, hay que tener en cuenta la complejidad de esa mujer. sí, Ante la posibilidad de que la violen o de que se hable mal de ella y pierda el honor, ella prefiere que me violen, pero que yo mañana me voy a matar en castigo porque me han violado. Y al increíble. mismo tiempo queda claro que yo no me he dejado violar, sino que ha sido por salvaguardar mi honor, ¿no? Sí. Es decir, esto era, y Lucrecia era una imagen de cómo tenía que ser la mujer romana, es decir, tenía que ser así.
Era duro, ¿eh? muy duro. El Imperio Romano era de unos pocos, de unas familias nobles que pertenecían a la clase senatorial y tenían animadversión por la monarquía. Un poco Sí, ilógico, ¿no? Porque, eso está también un poco implicado en la leyenda. vale, No estamos muy seguros de que hubiera, pero en la historia romana siempre se hablaba de que hubo unos monarcas hasta que uno de ellos, Tarquino, abusó de una mujer y entonces lo expulsaron de Roma y se instituyó la república. El romano adoraba la idea republicana. La idea republicana es que no hay un rey que abusa y que manda sobre todo, sino que tenemos dos cónsules para que el poder esté contrapesado solo por un año y es decir, se trata de no fiarse nunca del prójimo y todo contrapesarlo. Pero al final no se puede dominar un imperio, no se puede regir un imperio que ocupa el mundo conocido prácticamente con las ideas de un ayuntamiento de provincias, que era Roma. por supuesto. Por lo tanto, necesitan un rey. Pero la palabra rex es una palabra tabú. Entonces, bueno, pues César, que es el que instituye esa nueva monarquía, ¿Mm? pues a partir de entonces se van a llamar César, César. no se van a llamar rey, sino César. Y así cuela, ¿no? Pero en realidad es la vuelta de la monarquía porque están buscando un procedimiento político que permita regir ese gran imperio. Ujú. Enumeras algunos de ellos. Por ejemplo, dices que Octavio Augusto fue el más decisivo de Roma. Sin duda alguna. Octavio Augusto es, como a César lo asesinan, pues Octavio Augusto es su heredero espiritual y también directo, ¿no? Pues, lo había nombrado sobrino. Tiberio era un personaje complejo, muy complejo. Sí, tenemos una mala idea de Tiberio. Tiberio es un intelectual que lo que quería era pues, sus libros y su vida tranquila y no los avatares pero lo obligaron a ser César, a ser emperador y claro, la posteridad ha arrojado sobre él, los historiadores posteriores han arrojado sobre él pues que era un vicioso sexual, todo este tipo de cosas. Nos lo han descrito como una persona, una mala persona, Ya, etcétera, ¿no? sí, Yo creo leer entre líneas era simplemente un hombre incomprendido. incomprendido. Si hay alguien que se le ha representado, al igual que César, Julio César, es Calígula. Y Sí, lo consideramos un maníaco, un homicida, sí, un... sí, probablemente lo fuera, ¿no? Pero no hasta el punto de nombrar mm, cónsul al caballo, ¿no? Sí. Es decir, que también, ya, claro, tenemos exageraciones muchas veces porque solo podemos basarnos en un historiador contrario Mm, a ese César. Y así como no es. tenemos otros que sean favorables, pues claro, esa es la idea que tenemos de ellos. Otra idea que tenemos también confundida es de Nerón. No incendió Roma. No, todo lo contrario, él estaba fuera de Roma cuando se produjo el incendio. Acudió rápidamente y fue un buen gobernante en el sentido de que tomó las decisiones para proteger al pueblo, para acabar con el incendio, pero claro, Roma, gran parte de Roma estaba muy mal construida y se incendió. Mm. Una vez que ya se había incendiado y se había perdido, él pensó entonces, bueno, vamos a restaurar esto con cierta dignidad y quizá cometió el exceso de intentar edificar una casa, la Domus Aurea, su casa, su palacio, que los romanos decían, bueno, esto va a ocupar toda Roma y le va a faltar espacio, ¿no? Porque Mm. eran todos jardines, todo. Al final, claro, murió y No pudo hacerlo. no pudo hacerlo, ¿no? Pero lo que ahora se está desenterrando de la Domus Aurea nos deja un poco sorprendidos, ¿no? Las campañas electorales, bueno, nosotros hemos heredado muchas cosas de Roma, ahora veremos algunas y otras que a lo mejor no deberíamos haber heredado, pero por ejemplo me llama la atención lo de las campañas electorales, que también cuidaban mucho su imagen. Sí, 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 sí. Las campañas tienen mucho, es decir, que ahora que creemos que hemos inventado algo nuevo, Sí. pues, por ejemplo, la cartelería, claro, obviamente no ponían papel porque no tenían, ¿no? Pero tenían, tenían pintores que te pintaban la pared entera y te daban un dinero por dejar que te la pintaran, etcétera, y había propaganda electoral y había de todo, había incluso
los candidatos llevaban un nomenclator que era un tipo que tenía en la cabeza los nombres de todos los personajes, o de casi todos de la ciudad, ¿no? Y que te iba diciendo, se llama fulanito. O sea, o sea, o sea, eran campañas Ya te modernísimas. digo. Hemos nombrado antes algunos de los Césares. Si yo te nombro algún político, algún presidente de los que hemos tenido, ¿me puedes decir alguna frase que lo defina de alguna manera? ¿Te parece? Sí, bien, Si te bueno, apetece, puedes decirme, intentémoslo. pero puedes decirme cualquier cosa, tampoco es necesario. Por ejemplo, González, Felipe González. Hombre, Felipe González nos colocó en Europa. Aznar, Pues lo hizo bien en un principio, sí. Zapatero, Un desastre sin paliativos. un desastre. Sí. ¿Y Rajoy? ¿Rajoy ha sido presidente? Sí. Ah, creía que era un lector de marca. Bien. ¿Y el que tenemos actualmente, Sánchez? Bueno, ha mejorado a Zapatero. Ha mejorado a Zapatero. Sí, Sigamos con Roma. ¿Te parece? bien. Cosas buenas que hemos heredado de Roma, por hacer un pequeño paréntesis y luego seguir. Mm, Voy a citar dos cosas. Vale, me parece Uno, bien. esto en lo que estamos hablando es el latín evolucionado o degenerado, Vale, el idioma, y el vale, idioma nos conforma. cierto. La ley, el sentido de la ley, aunque la transgredimos tan a menudo, pero seguimos siendo la civilización cristiana occidental, heredera de Roma, sigue siendo la mejor sin duda alguna del mundo, de las distintas civilizaciones que podemos ver, ¿no? Mm. En la actualidad. Así es que, con todos los defectos que también hemos heredado de Roma, somos romanos afortunadamente. Afortunadamente, mucho que les pese a algunos. La economía romana se basaba sobre todo en los esclavos, en la La esclavitud. esclavitud, sí. Aunque llegó un momento que, por ejemplo, no se permitía separar a la madre del hijo ni tampoco matarlos. Sí, bueno, en un principio el esclavo era un objeto. Exacto, Tú sí. hacías con el esclavo lo que te daba gana, pues no era persona, Como violar a la mujer. era objeto de Exacto, violar a la mujer. Es que había mujeres que solo servían para eso sí. y que se compraban en el mercado de esclavas no para que supiera coser, sino porque era hermosa. Mm. Pero con el tiempo eso se va modificando, no solo por el cristianismo, que también, sino también por el ideal estoico, la nueva filosofía, todo eso se va modificando, ¿no? Sí. Roma son 1000 años, ¿no? Pero en un principio se basa en esa brutalidad, en el trabajo esclavo, en la explotación, en la invasión de otros pueblos para saquearlos. Sí, Eso es la historia de Roma, sí. pero es también la historia del Imperio Británico, la historia del Imperio Francés, etcétera, ¿no? Se invade y se saquea. Los sin papeles, Juan, todo el mundo podía llegar a Roma, era bien recibido. Es un poco también si lo traemos a la actualidad. No, no No exactamente. exactamente era bien No. recibido. En Roma hay una característica de Roma y es que tú eres ciudadano romano o no lo eres. Ujú. Si eres ciudadano romano tienes una serie de derechos estupendos, incluso seguridad social, la nona y todo esto, ¿no? Es decir, llega un momento con el imperio en que los ciudadanos romanos, los que están en Roma, viven estupendamente a costa del Estado, ¿no? Pan y circo. Pan y circo. Pero si no estás en Roma, hay distintos tipos de ciudadanía que te acercan. Por ejemplo, hay una ciudadanía itálica, luego según ciudades, según el tipo de dominio que tiene esa ciudad o de relación con Roma, que puede ser sometida o puede ser fraternal porque han hecho acuerdos, etcétera. Entonces hay muchos tipos de que se acercan a la ciudadanía romana sin Ajá, tenerla exactamente, ¿no? Y claro, todos los pueblos aspiran a la ciudadanía romana, que es lo cierto, bueno, ¿no? claro. Por ejemplo, si eres ciudadano romano no te pueden crucificar, a no ser que por delitos de alta traición, etcétera, ¿no? A San Pablo, que era ciudadano romano, no lo crucificaron, a San Pedro sí. O sea, este tipo de diferencias, ¿no? Pero claro, llega un momento en que los emperadores
conceder ciudadanía romana a todo el mundo, Ya, papeles para todos. papeles para Pero todos. eso ya coincide con la decadencia de Roma. Ya que has sacado el tema de la decadencia, ¿qué hace que Roma decaiga de esa manera? Un imperio tan Primero, grande. no se podía, era tan grande que ya no se podía domesticar todo aquello, ¿no? Sí, Entonces eh, empiezan a pensar en distintas fórmulas para que aquello sea viable, ¿no? Primero la fórmula de la monarquía cesárea, que al final no funciona. Después hacen incluso la tetrarquía entre cuatro, dividen el imperio en occidental y oriental, es decir, uno latino y el otro griego. Eh, Tampoco funciona, pero finalmente eh, hay una crisis demográfica, eh, tienen que importar soldados mercenarios de fuera porque ya los romanos no dan de sí para eso. Se pueden establecer algunos paralelismos con nuestra situación actual, ¿no? sí. Y finalmente los que en un principio entraban como colonos, etcétera, pues entran ya como invasores y se quedan con el Cristo y con la limosna. Una pena. Una cosa interesante también, la educación romana se basa en la recta formación de carácter más que en la adquisición de conocimientos. Bueno, estamos hablando de la formación romana, de la educación de la clase dirigente. La otra Sí, claro, clase no tenía educación ni tenía... ninguna. No, es que no pensemos en términos modernos, ¿no? En que intentamos que todo el mundo vaya a la Sí, escuela. No. Pero sí, efectivamente, ellos quieren la formación de carácter. Ese tipo de cosas la han heredado los ingleses, curiosamente, sin ser romanos, porque en los colegios ingleses, que paradójicamente se llaman public schools, mm, las escuelas más privadas, no Eton y todo eso, sí. ellos salen de allí sin saber nada, pero con el carácter formado, ¿no? E incluso les han zurrado cuando ha hecho falta y tal, ¿no? Hablas también de una cosa muy... cómo una mujer hizo, voy a decir cábalas, o hizo que encajaran las piezas y dio rodeos y rodeos, que era Tiberio. Tiberio estaba casado con la hija de Agripa y tiene que divorciarse de ella y Mm. casarse con la viuda de su suegro. Parece Bueno, un jeroglífico, pero no estaba lo el es. hombre enamorado de su mujer Sí. y lo obligan a divorciarse y a casarse Mm, con otra, por estos componendas políticas que hacen, ¿no? Y entonces, claro, el hombre estuvo toda la vida obligado a eso y cuando veía, se encontraba con su mujer por la calle, con su antigua mujer por la calle, seguía enamorado de seguía ella, ¿no? enamorada de ella, sí. Claro, es una historia muy triste Es la de una Tiberio. sí, sí, me llama mucho la atención. Y hablas de Lidia, la madre de Tiberio. Era Sí, experta sí. en venenos. Bueno, Moría bastante gente ahí rara. sí, entonces moría mucha gente. Sí, Eh, digamos que los venenos estaban a la orden del día porque tampoco se podía averiguar como ahora si te habían envenenado, ¿no? exacto. Pero sí, Livia es una mujer inteligentísima que tiene su idea muy clara y va suprimiendo obstáculos hasta que Ahí, pone a su niño donde tenía que ponerlo. donde debe ponerlo. Es decir, que es absolutamente admirable, ¿no? Sí, Aunque si leemos la novela, por otra parte, bien basada en realidades, la novela de Graves, pues claro, la señora resulta espeluznante, ¿no? jolín, A lo mejor no era tanto, o si lo era. ya no lo sabemos, pero Sí, sí, era madre de Tiberio, abuela de Claudio, bisabuela de Calígula y sí, tatarabuela de Nerón. O sí, sea, sí, 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 bueno, sí, es sí, la sí, familia Julio Claudia, exacto, ¿no? exacto. Ya para terminar, hablábamos antes de las cosas buenas que hemos heredado. ¿Qué cosas no deberíamos haber traído de Roma? Por ejemplo, Roma era muy corrupta, absolutamente corrupta, así que, pero además eso ellos lo admitían como que, en fin, esto es naturaleza humana, ¿no? Hombre, pues visto el panorama que tenemos actualmente en el mundo, pues la corrupción quizá, pues no, no. Eh, el abuso de unos pueblos sobre otros, pues que quizá tampoco, ¿no? A pesar de que ya no existe la esclavitud, pero existen formas de esclavitud encubierta, ¿no? Como por ejemplo, eh, ponemos una fábrica, eh, llevamos unos zapatos que nos han costado baratitos porque los han hecho en Oriente un pobre desgraciado Sí, trabajando 12 horas al día, ¿no? sí. Es decir, la esclavitud se ha modificado, ¿no?
Bueno, pues todo esto lo hemos heredado, pero está también en la naturaleza humana y hay que admitirlo que intentamos mejorar, pero no lo No conseguimos. lo conseguimos. Pues yo vuelvo a decir lo mismo, que tengo la oportunidad de hablar contigo y sobre todo de leerte. Cada vez que uno de estos libros llega a casa, hay alegría. Uno de mis hijos sobre todo devora tus libros y creo que es una forma tan, no fácil, fíjate, pero sí tan bonita. Porque fácil, no creo que sea fácil esa connotación Sí, 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 sí. llegue a que el libro es fácil, no, para nada, pero No, es no, tan bonita yo me y esfuerzo, tan verás, amena. yo me esfuerzo, en primer lugar, hacerlo ameno no es fácil, Ahí, pero verás, muchas veces cuando escribes, lo que tienes que procurar es no transmitir tu esfuerzo. Es decir, que no se dé cuenta que te está costando esfuerzo, mi conocimiento. sino que parezca una cosa. Estamos acodados en la barra un bar y estamos hablando de una cosa cotidiana, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Claro, me tengo que esforzar mucho para conseguirlo, ¿no? Tengo que corregir mucho, quitar muchas cosas que esto no, cuando se pone pesado, aligerarlo, Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí contar cómo era el curso sonorum eh, es complejo y es muy difícil hacerlo fácil, ¿no? Entonces muchas veces lo difícil lo relego a nota a pie de página, digo, bueno, lo veo. algunos lo leerán y otros Sí. no. Y Pues enhorabuena y un placer como siempre, Juan. Un gusto. placer ha sido mío. Gracias.